Continuando con la unidad número 4, llamada Interacción del juego y facilitación del lenguaje, hoy estaremos discutiendo el tema bilingüismo y alfabetización bilingüe. Los objetivos en los que nos concentraremos hoy son el bilingüismo y alfabetización en 2 idiomas. Discutiremos su significado. También hablaremos acerca de algunos mitos sobre el bilingüismo, qué significa connados, y exploraremos algunos programas bilingües. El término bilingüe se usa para describir a alguien que solo puede hablar 2 idiomas con fluidez. Una persona que es alfabetizada en 2 idiomas también se considera bilingüe, pero una persona que es bilingüe no necesariamente es alfabetizada en 2 idiomas. Esto quiere decir que una persona puede hablar 2 idiomas, pero no necesariamente puede leer y escribir en ellos. Y una persona alfabetizada en 2 idiomas puede leer y escribir en ambos idiomas. ¿Qué significa ser bilaterado? Bueno, es la alfabetización en 2 idiomas. Es la capacidad de leer y de escribir de manera competente en 2 idiomas con fluidez, tanto en la lectura como en la escritura. Ahora les voy a compartir un video donde podrán despejar algunas dudas relacionadas con la importancia de exponer a los niños a un nuevo idioma o idiomas. Desarrollo del habla en hogares bilingües. Hay un trauma que yo creo que tenemos el 80% de los españoles, por no decir un porcentaje superior, y es el hecho de que llevamos fatal el tema de los idiomas. No sé si es que, como dicen los hispanohablantes, tenemos muy mal oído y el único idioma para el que estamos preparados es para el español, o más posiblemente es que la educación que nos dieron en idioma durante nuestra primera infancia dejaba mucho que desear. El resultado es que todos estamos interesados en que nuestros hijos desde el principio empiecen a asimilar un idioma como el inglés y a veces otros idiomas. Cuando tienes la suerte en una familia de que hay varios idiomas porque uno de los padres habla un idioma y otro de los padres habla otro, o a veces incluso más, pues se intenta a veces la estrategia de, vale, tú le vas a hablar en español, yo le voy a hablar siempre en inglés, a ver si así conseguimos que desde el principio empiece a asimilar los 2 idiomas como lengua materna. Hay gente que critica esto porque dice, es que estamos sobrecargando al bebé y al final lo que vamos a conseguir es que no hable bien ninguno de los 2 idiomas. Hay gente que dice que con esto no hay ningún problema y que el bebé está preparado para asimilar en los primeros años 2 idiomas, 3 y 4 y los que le pongas por delante. ¿Qué opino yo de esto? Os voy a poner un ejemplo. Un día me llegó a la consulta una madre, hablaba ella un español con un poquito de acento inglés y entonces le pregunté de dónde era, cuál era el problema por el que venían. Y una de las cosas, entre otras, por las que estaba preocupada es porque decía, no sé si el hecho de que mi hijo todavía no hable con 2 años demasiado tiene que ver con que en mi familia tenemos un pequeño batiburrillo con los idiomas. Le dije, bueno, explícame a ver. Y me dice, mira, es que resulta que yo soy sudafricana. Entonces yo al niño le hablo en boer, pero es que mi madre le habla en holandés. Mi padre le habla en alemán. El padre del niño le habla en inglés y estamos viviendo en España, con lo cual el niño está llevando 5 idiomas adelante. Pregunta que yo le hago siempre a los padres cuando hay un retraso del habla. ¿Entiende lo que le decís en cada uno de los 5 idiomas? Sí. ¿Pero habla muy poquito en cada uno de esos 5 idiomas? Sí, pero ¿es capaz de pronunciar alguna palabra con sentido? Sí. ¿Y pronuncia palabras con sentido con cada uno de esos idiomas cuando habla con la persona de la que recibe ese idioma? Sí. Pues vuestro hijo no tiene ningún problema y está llevando los 5 idiomas adelante y dentro de unos años será la envidia de muchos que veremos alrededor como nosotros no pudimos ni siquiera manejar decentemente un solo idioma más como el inglés. Los niños efectivamente están preparados y solamente en los casos en los que hay un problema previo puede ser forzarlos por encima de sus capacidades. Pero la capacidad que tienen de desarrollarse y adaptarse a un ambiente cambiante, cuando desde un foco reciben continuamente información congruente y desde otro foco reciben también información que es congruente desde allí, es altísima. Tienen capacidad de asimilar muchísimas cosas y sobre todo en estas edades. Por lo tanto, no tengáis miedo. Os animo a que si tenéis la suerte de hablar de forma totalmente fluida un idioma, en la familia cada uno toméis el papel de ese idioma y así vuestro hijo tendrá un regalo añadido a todo lo demás que podéis ofrecerle. El conocer más idiomas que le abran las puertas a su futuro y le den libertad para vivir como y donde quiera.
Como acabamos de escuchar en el video, existen muchas ventajas de crear niños bilingües y alfabetizados en 2 idiomas. El uso de más de un idioma puede mejorar el desarrollo temprano del cerebro. Se ha demostrado que el bilingüismo ayuda a su hijo a desarrollar habilidades superiores de lectura y escritura. Saber más de un idioma ayuda a que su hijo se pueda sentir más cómodo en diferentes entornos. Crea una flexibilidad y adaptabilidad natural, aumentando su autoestima y la confianza en sí mismo. Los estudios han demostrado que el dominio de 2 o más idiomas refuerza la capacidad de concentrarse frente a la distracción. Esta habilidad es esencial y se conoce como función ejecutiva que hemos discutido anteriormente. También nos demuestra que las oportunidades de carrera se multiplicarán para las personas que saben más de un idioma. La mejor forma que los padres tienen para introducir a sus hijos es la utilización de libros. Y no hay duda que leer temprano a sus hijos es beneficioso para su desarrollo y crecimiento cerebral, pero el aprendizaje en 2 idiomas duplicará los beneficios. No es tan difícil como cree, y los beneficios que recibirá sus hijos valdrán la pena. Mitos sobre el bilingüismo. ¿Qué es un mito? Un mito es una creencia o idea ampliamente difundida, pero que es falsa. Por ejemplo, que si al tronarse los dedos provocará artritis. Esto es un mito. Pero también existen mitos acerca de aprender un nuevo idioma. Vamos a hablar acerca de algunos de ellos. Mito o hecho. Aunque existen investigaciones que muestran que ser bilingüe o alfabetizado en 2 idiomas tiene muchos impactos positivos, todavía hay muchos mitos sobre el bilingüismo. Vamos a explorar algunos de ellos. Crecer con 2 o más idiomas confundirá a su hijo. Esto es un mito. Investigaciones más recientes muestran que hay muchas ventajas al ser bilingüe, incluyendo el pensamiento flexible. Mito número 2. Los niños bilingües tardan más en aprender a hablar. La autora del libro Criando un niño bilingüe, Barbara Suter Pearson, dice que no hay evidencia científica que respalde este mito. De hecho, con respecto a la mayoría de los hitos del desarrollo del lenguaje, los niños bilingües están al mismo nivel o más adelantados que los monolingües. Mito número 3. Solamente terminarán mezclando los 2 idiomas. La realidad es que esto es inevitable y es inofensivo. Para los monolingües es una prueba de que el niño realmente no puede distinguir sus idiomas. El término real para este comportamiento es cambio de código. Y no tiene nada de malo. La mayoría de las veces es porque una palabra suena mejor en otro idioma. También tiene que ver con la pragmática. El lenguaje pragmático es el uso de una comunicación adecuada en situaciones sociales. Saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. El mito número 4. Es demasiado tarde para aprender un nuevo idioma. Nunca es tarde para aprender un nuevo idioma, solo que es más fácil cuando los niños son pequeños. El periodo crítico es de los 0 a los 3 años, según la Asociación Multilingüe del Niño. Las imágenes cerebrales muestran que los idiomas en los bebés bilingües se almacenan más juntas en el cerebro que en los bilingües posteriores. Esto significa que después de los 3 años, los niños deben esforzarse un poco más para aprender un nuevo idioma, pero lo aprenderán. Mito número 5. Solo hay una forma correcta de aprender. Existen varias formas de crear a un niño bilingüe. La manera más correcta es la que le funciona a usted y a su familia. La consistencia es la clave. Desarrollo de vocabulario de connados. Como ustedes pueden ver, hoy estamos aprendiendo que lo más importante del desarrollo del lenguaje es aprender vocabulario. Cuanto más vocabulario sepa su hijo, más preparado estará para la escuela.
Usted sabe que existen palabras que comparten ortografía y pronunciación similares. A estas palabras se les llama connados. Los connados son palabras en dos idiomas que tienen un origen común. Por lo tanto, son similares o idénticas y tienen el mismo significado. También es importante reconocer que el 30 y el 40% de todas las palabras en inglés tienen una palabra relacionada en español. En un estudio de 86 palabras científicas críticas, el 76% de esas palabras eran connados en español e inglés. Los connados son un puente obvio para ambos idiomas. Como usted puede identificar en esta lista, existen palabras de frutas y vegetales que se escriben y suenan en forma muy similar en español e inglés. Estas son palabras connado. Existen muchos recursos que usted puede utilizar para introducir a su hijo a actividades bilingües. Nosotros le estaremos compartiendo una página con esta información. A continuación, voy a mostrarles un video donde nos habla acerca de 3 diferencias que se han encontrado en los cerebros de niños bilingües. Hola, tanto si hablas varios idiomas como si no, este video te interesa. Todos sabemos que hablar idiomas tiene ventajas para la comunicación, pero podría tener otros beneficios también. Por ejemplo, podríamos por ser bilingües ser mejores en multitasking o quizás tener menos riesgo de sufrir demencia. Los científicos llevan más de una década debatiendo estos temas, sin ponerse totalmente de acuerdo, claro. Lo que sí saben seguro es que usar varios idiomas cambia un poco cómo son físicamente nuestros cerebros y cómo funcionan. Y de eso vamos a hablar en este vídeo. Lo que te adelanto desde ya, que es una buena noticia, es que no tienes que ser bilingüe de cuna desde que eres un bebé para que ese aprendizaje y esa gestión de varios idiomas deje una huella positiva en tu cerebro. Ahora vamos a ver por qué. Los cerebros de las personas bilingües son físicamente un poco distintos de los de las personas monolingües. Hay ciertas parcelas del cerebro relacionadas con el lenguaje que son más robustas o que cambiaron en su forma de conexión con otras. Y estos cambios físicos son una consecuencia del uso repetitivo de las herramientas que nuestro cerebro utiliza constantemente para interpretar todo lo que nos rodea y que se llaman procesos cognitivos. Los 4 básicos son la percepción, la memoria, la atención y la emoción. Pues al hablar o vivir en varios idiomas se ejercitan más esos procesos cognitivos y eso deja marcas físicas en nuestro cerebro. Ahora, es muy importante matizar aquí que estas diferencias son pequeñas y no quieren decir que el cerebro de un bilingüe sea mejor en general que el de un monolingüe. Los dos son igual de buenos para la vida. Para entenderlo, imagínate si comparáramos, por ejemplo, los brazos de una tenista con los de una deportista general. Las dos van a tener unos brazos musculosos y fibrosos igual de útiles para la vida cotidiana. Pero es que la tenista, además, seguro que va a tener un brazo más fuerte que el otro, porque tendrá un brazo dominante que ejercita más. Pues con el cerebro pasa algo parecido. Pues los científicos han notado en el laboratorio algunas diferencias funcionales entre bilingües y monolingües. Y en general, hasta los más escépticos con respecto a las supuestas ventajas del bilingüismo aceptan que hay 3 ámbitos cognitivos en los que los bilingües tienden a desempeñarse mejor. Y para explorarlos hablamos con el neurocientífico español Jon Andoni Duñabeitia. El primero, los bilingües tienen una mayor capacidad de memoria operativa o memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una habilidad del ser humano para mantener una serie de elementos y trabajar con ellos durante un tiempo muy corto en el cerebro. Por ejemplo, en unas pruebas de laboratorio, todos los participantes tenían una capacidad parecida para memorizar una secuencia aleatoria de números. Pero cuando los científicos les pidieron que dijeran esos mismos números en el orden inverso, que es más complejo, los bilingües sí eran un poco mejores. Las personas bilingües, dado que se enfrentan a situaciones contextuales, conversacionales un poquito más duras o difíciles que las personas monolingües, parece que desarrollan de una manera un poquito mejor esta memoria operativa o memoria de trabajo, con lo cual son capaces de mantener en memoria operativa
más elementos y además el trabajo que realizan con estos elementos es significativamente mejor que el que realizan los monolingües. Vamos ahora con la segunda diferencia operativa. Los bilingües muestran una mayor capacidad para tomar la perspectiva de otra persona. Ojo, no hablamos aquí de empatía, sino de una capacidad más situacional, de poder ver la realidad desde otros ángulos. Tienen que ser seres sociales, contextualmente muy ágiles, para saber cuál es la lengua dominante en este momento, cuál es la lengua en la que la otra persona quiere comunicarse y cuál es la lengua de las que yo tengo en mi repertorio que debería utilizar en este momento. Esto se llama los procesos de toma de perspectiva y las personas multilingües han demostrado desde los niños hasta las personas más mayores ser capaces de tener mejor toma de perspectiva que las personas monolingües. Hay un matiz en todo esto y es que estas diferencias funcionales que se observan en laboratorio no necesariamente se traducen en ventajas para la vida general o para el trabajo. Pero sí hay un ámbito en el que estas diferencias podrían tener un impacto concreto y positivo para todos. Y eso nos lleva a la tercera diferencia de un cerebro bilingüe, que tiene que ver con un área de investigación muy reciente. Y es que el cerebro bilingüe muestra una mayor reserva cognitiva. En otras palabras, que tiende a envejecer mejor, porque puede compensar más el deterioro que ocurre naturalmente cuando nos hacemos mayores. Lo interesante aquí es que los científicos también están observando que las personas bilingües se enfrentan en mejores condiciones a las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Es decir, si la enfermedad va a llegarte o un poco más tarde o sus síntomas puede que sean un poquito menores. Y esto se debe principalmente al incremento de la reserva cognitiva de las personas bilingües frente a las monolingües. En el caso de las demencias, por ejemplo, los resultados muestran de media unos 4 años y medio de diferencia en la aparición de los primeros síntomas. Ahora, si no creciste en un ambiente multilingüe, no te desanimes, porque parece que no hay que ser bilingüe de cuna, desde que uno es bebé, para beneficiarse de cierto efecto protector frente al envejecimiento. También se observó en personas que aprendieron un idioma después de otro. De hecho, según Duña Beitia, el esfuerzo mental de aprender una segunda lengua en la edad adulta, incluso en la tercera edad, cuando tu cerebro es monolingüe, es enorme y eso también podría tener un efecto positivo. Ahora, los científicos también observaron en el laboratorio dos aspectos que podríamos considerar como microinconvenientes de ser bilingüe. El primero es que los bilingües pueden tardar unos milisegundos más que los monolingües en encontrar la palabra que buscan. Es como si el cajón en el que tuvieran que buscar estuviera más lleno de cosas. Y la segunda es que, en términos generales, los bilingües tienden a manejar un vocabulario un poco más reducido en sus dos lenguas que los hablantes monolingües. Pero lo que está claro es que no hay ninguna desventaja cognitiva por hablar varios idiomas, así que ya sabes, nunca es tarde para ponerse con otro. Ahora usted se estará preguntando, ¿cómo puedo ayudar a que mi hijo sea alfabetizado bilingüe? La Agencia de Educación de Texas tiene programas de los cuales usted podrá tomar uso. También existen los maestros certificados en educación bilingüe que están capacitados para enseñar un segundo idioma. Todos los modelos de programas bilingües usan el idioma del lugar de los estudiantes, además del inglés, para su instrucción. Existen dos programas bilingües principales. El primero es transicional o de salida acelerada. Este programa está diseñado para ayudar a los niños a adquirir las habilidades de inglés requeridas para tener éxito en un aula de clases de solo inglés. Este programa proporciona alguna instrucción inicial en el primer idioma de los estudiantes, principalmente para la lectura. La instrucción en el primer idioma se elimina rápidamente y la mayoría de los estudiantes hacen la transición al inglés al final del primer o segundo grado.
El segundo programa, llamado de salida tardía, en este programa los estudiantes reciben instrucción en alfabetización y contenido académico en su idioma primario y en inglés. Los estudiantes permanecen en los programas de salida tardía en toda la escuela primaria y continúan recibiendo el 40% o más de su instrucción en su primer idioma. Existe otro programa llamado Lenguaje Dual. En este programa, los estudiantes aprenden contenido académico en 2 idiomas. Hay 2 tipos de programas de lenguaje dual, el unidireccional y bidireccional. En el programa unidireccional, los estudiantes principalmente son de un grupo lingüístico. Por ejemplo, todos ellos comparten el idioma español como su idioma dominante y realizan la transición al idioma inglés. En el programa bidireccional, está formado por estudiantes de 2 grupos lingüísticos. Este programa reúne estudiantes de un origen lingüístico en la misma clase con hablantes nativos en inglés. La enseñanza se divide en partes iguales entre inglés y el otro idioma. Los estudiantes actúan como modelos de los hablantes en español. Las clases bilingües de inmersión recíproca pueden tener una maestra que domina ambos idiomas. Estos estudiantes permanecen en el programa durante toda la primaria y existen lugares donde pueden participar en ellos hasta el 12º grado. Ahora, vamos a dar un pequeño repaso acerca de nuestra clase de hoy. Hoy hablamos acerca del bilingüismo y la bialfabetización. Pudimos aprender que ser bilingüe es una persona que tiene la capacidad de poder hablar 2 idiomas en forma fluida. Una persona bialfabetizada tiene la habilidad de poder hablar en los 2 idiomas, pero también los puede leer y escribir. También hablamos acerca de algunos de los mitos que existen sobre el bilingüismo. Recordemos que los niños que son bilingües no muestran ningún retraso del habla. También pudimos hablar acerca de algunos programas que existen en la comunidad en los cuales usted podrá participar cuando su niño comience la etapa de primaria. Como ustedes recordarán, al término de cada unidad, nosotros les enviamos una evaluación acerca de los temas que discutimos en clase. En este momento vamos a realizar un repaso acerca del tema interacción del juego y facilitación del lenguaje. En la primera semana hablamos acerca del tema servir y devolver. Recordemos que los niños nos dan un servicio con una mirada, jugando a picabú o apuntando hacia las cosas. Y nosotros como padres nunca debemos de ignorar estos servicios. Siempre debemos de devolverlos e involucrarnos en el juego con ellos, ya que les ayuda a realizar conexiones cerebrales. En la segunda semana hablamos acerca de las diferentes etapas del lenguaje. ¿Cuántas palabras los niños deben de decir de acuerdo a su edad? Recordemos, los niños de 3 años por lo menos deberían de conocer 1000 palabras. Y en esta semana hablamos acerca de los niños bilingües y cómo ellos pueden tener una mayor oportunidad cuando son bialfabetizados. Quiere decir que pueden hablar, leer y escribir en forma fluida un segundo idioma. También les ayuda para su autoestima y para tener acceso a mayores oportunidades laborales en el futuro. Es importante que descartemos el mito de que los niños bilingües tardan más en hablar. Así que les invitamos a contestar esta evaluación y regresarla a su educadora. Happy. Uh-oh. Lily, cuidado con el agua. Look out for the water. La araña chiquitita subió, subió, subió. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y todo se secó. Y la araña chiquitita subió, subió, subió. Chiquita, grande, arriba, abajo, seco, mojado, frío, caliente, triste, feliz.
put a little song in your heart. Hello, Lily. Hola. How are you? You look fantastic. Te ves muy feliz. Uh-oh. Lily, look out for the water. Cuidado con el agua. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. Little, big, up, down, dry, wet, cold, hot, sad, happy. Again!